Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Desde Cali, en el sitio que durante el estallido social fue conocido como Puerto Resistencia y ante la minga del suroccidente, el presidente Gustavo Petro propuso una constituyente para transformar las instituciones que se oponen a las reformas sociales que él ha propuesto. El mandatario dijo que el acuerdo nacional para materializar el cambio no funcionó y de hecho lo calificó como una equivocación. También reiteró que quieren tumbar el gobierno del pueblo y aseguró que él proviene de la primera línea. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Los pueblos indígenas de Colombia se encuentran en una situación crítica y en riesgo de extinción. Fue la denuncia hecha por el comisionado de la ONU para los indígenas, Francisco Calitzay. El experto internacional denunció el reclutamiento de menores y el abuso sexual de mujeres por parte de los grupos armados. El relator de la ONU expresó alarma por la difícil situación de los niños y las mujeres indígenas. Mientras unos son reclutados forzadamente, ellas son víctimas de abuso sexual. Otra de las consecuencias alarmantes del conflicto armado es el reciente y acelerado incremento de las tasas de suicidio entre menores de edad, quienes han recurrido a quitarse la vida para evitar ser reclutados. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. En Bogotá, personas encapuchadas atacaron con piedras y pintura una patrulla de la policía que iba transitando por la carrera 30. Esto provocó enfrentamientos en las inmediaciones de la Universidad Nacional. Las autoridades cerraron la vía, lo que provocó también un caos vehicular en una de estas vías principales en plena hora pico. Los manifestantes piden al gobierno nacional garantías para la elección del próximo rector de la institución. Vamos a hablar de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Decretan toque de queda en Miami Beach para evitar desórdenes por las fiestas de las vacaciones de primavera, conocidas como Spring Break. Mike Pence, ex vicepresidente de Trump, anuncia que no apoyará su candidatura. Primer ministro de Israel rechaza solicitudes de Hamás para tregua en Gaza y ordena nueva operación. Tormenta y devastador tornado sacuden a Ohio en el norte de Estados Unidos. Legisladores estadounidenses piden declarar al Tren de Aragua como organización terrorista internacional. Crean un robot capaz de imitar la voz de cualquier persona con un 99% de precisión. En Miami Beach fue declarado el toque de queda nocturno para evitar los desórdenes habituales de las vacaciones de primavera o el Spring Break, en las que miles de estudiantes llegan a la ciudad. Las vacaciones de primavera, conocidas en Estados Unidos como Spring Break, se han convertido en sinónimo de fiesta desenfrenada para algunos jóvenes. Esta temporada también incluye la celebración del Día de San Patricio, por lo que para enfrentar los desafíos del Spring Break, Miami Beach estableció una serie de restricciones severas, incluyendo un toque de queda del 15 al 18 de marzo en áreas específicas. Estas restricciones responden a la necesidad de asegurar la tranquilidad y la seguridad pública, evitando las problemáticas conductas desordenadas de años previos, la aglomeración de multitudes y el aumento de comportamientos agresivos. La medida está diseñada para proteger la salud, la seguridad y el bienestar del público residente y del visitante, por lo que prohíbe el movimiento de personas dentro de un área específica durante las horas nocturnas, desde las 11:59 de la noche hasta las 6 de la mañana. Además, se prohíbe la venta o la distribución de cualquier bebida alcohólica para el consumo fuera de los locales después de las 6 de la tarde. El ex vicepresidente de Donald Trump, Mike Pence, aseguró hoy que su conciencia no le permite anunciar su respaldo ni pedir el voto para Trump de cara a las elecciones de noviembre. Quien fue el compañero de tarjetón del expresidente Trump en el año 2016 y en el año 2020, Mike Pence, se desmarca del compromiso de apoyar al candidato republicano. Pence había presentado en junio del año 2023 su propia candidatura para las presidenciales del próximo noviembre, pero suspendió la campaña en octubre del año pasado, asegurando que no era su momento.
Pence apuntó que de buena fe no puede darle su apoyo a Trump, quien en su momento atacó repetidamente a su vicepresidente en redes sociales por no estar de acuerdo con sus planes. Trump sí tiene en cambio el respaldo general del Partido Republicano y de sus líderes en el Congreso. Pese a la renuncia de uno de los fiscales del caso, el juicio contra el expresidente Donald Trump por intentar revertir los resultados de las elecciones en el estado de Georgia se llevará a cabo. Horas después de que un juez de Georgia dictaminara que la fiscal del distrito del condado de Fulton, Fani Willis, no debía ser descalificada para procesar el caso contra el expresidente Donald Trump y varios coacusados en Georgia, el fiscal especial en el foco de la demanda, Nathan Wade, presentó este viernes su renuncia al caso, la cual fue aceptada por Willis. El juez del Tribunal Superior del Condado de Fulton encontró que el aparente conflicto de intereses provocado por la relación romántica de Willis con el fiscal especial Nathan Wade debía dar como resultado que Willis y su pareja abandonen el caso o simplemente Wade, a quien ella había designado para dirigir el caso. Todo indicaría que Willis se quedaría. Si Willis se retiraba, el caso se detendría, pero si su novio Wade abandonaba el caso, garantizaba que continúe sin más demoras. Y esto último fue lo que pasó. Comenzaron las elecciones presidenciales en Rusia, un proceso que durará hasta el domingo y que tiene como claro candidato a Vladimir Putin, quien está a un paso de alcanzar una nueva reelección que lo mantendrá en el poder hasta el 2030. La primera jornada de las elecciones presidenciales rusas se desarrolló hoy con alta participación ciudadana y fuertes medidas de seguridad en los centros de votación. Este viernes fue la primera de 3 jornadas de votación en las que Vladimir Putin, quien está en el poder desde hace 24 años, busca un nuevo mandato. 4 candidatos compiten por el máximo cargo estatal en las elecciones de este año, las octavas de la historia de la Rusia moderna. Sin embargo, según las encuestas, el actual jefe de Estado cuenta con la intención de voto que supera el 80%. Por su parte, los ucranianos que viven en las regiones anexadas ilegalmente por Rusia, es decir, quienes habitan en Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Gerson, están siendo obligados a votar. Esta jornada de votación avanza mientras la guerra no para. En las últimas horas, al menos 16 personas murieron en Odessa tras un doble ataque. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, rechazó nuevamente las exigencias de Hamas para hacer una tregua y ordenó una operación en el sur de Gaza. El Gabinete de Guerra de Israel discutió una propuesta de Hamas para un acuerdo del alto al fuego en Gaza, que incluye la liberación de rehenes israelíes a cambio de la liberación de prisioneros palestinos. Pero el primer ministro Benjamín Netanyahu nuevamente rechazó el acuerdo, calificándolo como poco realista, agregando que una delegación israelí partirá hacia Qatar para discutir la posición sobre un posible trato. Además, Netanyahu dio la aprobación para llevar a cabo la operación militar en Rafah, la ciudad del sur de Gaza, donde se refugian más de 1 millón de personas, ya que el ejército, según él, está preparado en cuestiones operativas y la evacuación de la población civil. En medio de la búsqueda de un nuevo acuerdo de tregua, Hamas había enviado a Israel una nueva propuesta dividida en 2 fases. En la primera fase del acuerdo serían liberadas todas las mujeres, niños, enfermos y ancianos israelíes secuestrados a cambio de entre 700 y 1.000 prisioneros palestinos. Y solo al final de esta primera etapa, según la propuesta, se establecería una fecha para un alto al fuego permanente y la retirada completa de las tropas de Israel. Mientras tanto, la crisis humanitaria se agudiza más y la cifra de fallecidos continuará aumentando. A la fecha ya han muerto 3.490 personas. Alemania, Francia y Polonia anunciaron que proveerán a Ucrania con nuevas municiones. Los 3 países europeos le brindaron a Kiev cohetes de largo alcance para resistir la invasión de Rusia. Los mandatarios Olaf Scholz, Emmanuel Macron y Donald Tusk anunciaron en conjunto que seguirán apoyando a Kiev frente a las agresiones de las tropas de Putin. Estados Unidos reportó una emergencia climática por una serie de tormentas y devastadores tornados que dejan al menos 2 personas muertas en Ohio. Tormentas fuertes que incluyeron tornados barrieron el este de Indiana y el oeste de Ohio en las últimas horas, causando al menos 2 muertos, destruyendo partes de algunas ciudades y dejando sin electricidad a miles de personas. Las autoridades también reportaron heridos en los 2 estados, incluyendo al menos 38 personas en Indiana y más de 20 en Ohio.
Las tormentas formaban parte de un extenso sistema que puso a más de 45 millones de personas desde Texas hasta el oeste de Pensilvania bajo la amenaza de emergencia climática. Los informes de tornados en Indiana y en Ohio se produjeron mientras fuertes tormentas eléctricas pasaron durante esta semana en varias partes del centro y el este del país. El Fondo Monetario Internacional reveló que detectó un ciberataque que afectó a 11 direcciones de correos electrónicos del organismo internacional, pese a tener un robusto programa de ciberseguridad. La institución ha comunicado que continúa investigando el ataque, aunque ya ha tomado medidas para asegurar las direcciones de los correos afectados. Tampoco dio a conocer las identidades o los cargos de quienes fueron hackeados. El ex jefe del ejército brasileño, Marco Freire Gómez, declaró que el expresidente Jair Bolsonaro sí propuso a la cúpula militar dar un golpe de Estado. En una declaración ante la Policía Federal, Freire indicó que el exmandatario se reunió el 7 de diciembre de 2022 con los jefes del ejército, de la aeronáutica y de la marina en el Palacio de la Alborada para planear diferentes mecanismos con la intención de mantenerse en el poder luego de haber perdido las elecciones. Presentan un robot humanoide capaz de imitar a la perfección la voz de cualquier persona. Hey, Amika, how are you doing? Still surviving, barely. Se trata de un robot humanoide con habilidades de imitación vocal que ha impactado al mundo, ya que con una sencilla instrucción puede dar un discurso de cualquier tema, además de imitar a la perfección la voz de diferentes personajes importantes como Morgan Freeman, Elon Musk e incluso Bob Esponja. In the voice of SpongeBob SquarePants. Oh boy, oh boy, oh boy. In the voice of Morgan Freeman. Imagine me, essentially being trapped in a robot body, narrating my own escape. El humanoide llamado Ameca fue creado con la finalidad de interactuar con los humanos, por lo que podría desempeñar un trabajo de recepcionista, guía en algún museo o incluso dar alguna clase. En la página oficial de los creadores, Engineer Arts destaca que los sistemas de inteligencia artificial y aprendizaje automático están presentes en este robot, junto con el sistema operativo Tritium. En cuanto al hardware, la compañía ha hecho su propia investigación, que le ha permitido también darle una forma humana, por lo que este y otros robots están a la venta o lo pueden rentar en alguno de los eventos sociales. CMI presenta Pregunta a Yamil. Muy buenas noches. Las Naciones Unidas invitaron a Colombia a un relator sobre temas indígenas, el doctor Francisco Cali Saí. Hoy terminó su visita al país y presentó un informe sobre la situación de las 115 comunidades indígenas que hay en Colombia. El mismo relator dijo que hay 71 comunidades indígenas en riesgo de extinción. Invitamos esta noche al consejero general de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, señor Gerardo Jumí. En primer lugar, señor Jumí, el relator Cali dijo lo siguiente hoy en una conferencia de prensa. El conflicto armado ha cambiado sus características, ya que las partes beligerantes se han multiplicado. Muchos de estos ahora parecieran tener relaciones con otros grupos armados no estatales y organizaciones criminales más allá de las fronteras del país. Como lo destacaron mis predecesores, los pueblos indígenas son afectados de manera particularmente grave por el conflicto, que suele tener una fuerte presencia e intensidad en sus territorios, inclusive en los lugares sagrados, con un impacto desproporcionado en mujeres, niños y niñas y adultos mayores. Por ejemplo, una comunidad indígena fue obligada a ver cómo uno de sus ancianos fue sometido a abuso sexual en su lugar sagrado por alrededor de 30 o 40 combatientes como un arma de guerra y una forma de humillación. ¿Qué piensa usted, señor Jumí, sobre estas afirmaciones del señor relator Cali? Pues él está confirmando lo que el movimiento indígena y los observatorios de derechos humanos que tiene el movimiento indígena
y en particular la ONU tiene un observatorio y ha dicho pues que la guerra en las comunidades indígenas o contra los pueblos indígenas no ha cesado a pesar de la firma del acuerdo de paz en el año 2016. Por el contrario, el conflicto se ha ido extendiéndose más cada vez en los territorios indígenas, afectando gravemente a las autoridades y dirigentes indígenas con asesinatos, con reclutamientos, con desplazamientos, confinamientos, amenazas, agresiones y todo este tipo de situaciones. También denuncia el señor Cali, situación que es verdad, una contaminación grave con los megaproyectos. ¿Quién dirige y quién realiza estos ataques contra nuestros indígenas? Ok. Estos ataques están siendo dirigidos en este momento, pues desde el año 2016 hasta la fecha, el Ejército de Liberación Nacional. Hasta el año pasado, el año 2023, el Ejército de Liberación Nacional tuvo ataques de 42.700 personas y el señor Cali pues está confirmando este tipo de situaciones violentas contra los pueblos indígenas. ¿Y por qué ataques del ELN? No, pero también del ejército, señor Yamid. El ejército tiene una cifra de 5.551 personas indígenas han sido víctimas por el ejército. Has dicho, indígenas víctimas de guerrilla y víctimas de militares. Así es. ¿Pero por qué? Pues porque los pueblos indígenas se oponen a la guerra, porque están defendiendo su territorio, porque están ubicados en zonas geoestratégicas, en zonas donde están los cultivos del narcotráfico, en zonas que son corredores del narcotráfico. ¿Ellos protegen los cultivos ilícitos? No, los pueblos indígenas se oponen. Se oponen. Entonces, hay represalias. ¿De parte de narcotraficantes? De parte de narcotraficantes y guerrillas. No he dicho, narcotraficantes, Estado y guerrilleros. Todos los grupos armados prácticamente están contra los pueblos indígenas, no están acatando el derecho internacional humanitario. ¿Cuántos indígenas hay en nuestro país? 115 pueblos indígenas. ¿Pero para cuántos? 2.300.000 personas indígenas. ¿Y cuál es la comunidad indígena más numerosa? La más numerosa son el pueblo Guayú, posteriormente Guayú sigue en la Guajira. En la Guajira, correctamente. ¿Y estos de los cuales estamos hablando? Los Aguá en Nariño, los Embenas en el Chocó, los Barí en Catatumbo, norte de Santander. En Colombia, ¿quién investiga las denuncias que tanto Naciones Unidas hizo, como ustedes han hecho, sobre asesinatos y violencia contra nuestros indígenas? Hay varios observatorios de derechos humanos, está Indepaz, está la ACNUR. Ellos denuncian. Sí. ¿Pero dónde está nuestra justicia? No, estamos hablando del más del 90% de la impunidad judicial. Esa es una realidad en Colombia y hoy el señor Cali recomendó que hay que superar ese alto porcentaje de impunidad. Pero los pueblos indígenas sí aceptan la jurisdicción civil nuestra. Claro, los pueblos indígenas están esperando justicia contra los crímenes que se está cometiendo en sus territorios, contra sus autoridades. Eso lo debe investigar la justicia ordinaria. Los indígenas ejercemos justicia cuando se trata asuntos de orden interno. Cuando se trata actores externos, le corresponde a la justicia ordinaria adelantar esas investigaciones y hacer las sanciones correspondientes. El señor Cali, relator de Naciones Unidas, hizo hoy, señor Comí, otra denuncia sobre el tema de reclutamiento, incluyendo suicidio de niños indígenas antes de que los recluten. Vea esto. Recibí información alarmante sobre el reclutamiento forzoso de menores por parte de grupos armados. Muchos de estos reclutamientos son llevados a cabo con el fin de obtener inteligencia. Los niños y niñas son apartados de sus familias por algunas semanas y luego son supuestamente liberados, pero en la realidad son reinsertados en sus comunidades con el fin de que sirvan de informantes, rompiendo la confianza y fracturando el tejido social.
del pueblo. En algunos casos, los menores reclutados no son aceptados de vuelta por sus comunidades, lo que los coloca en una situación de abandono y los lleva a indigencia, adicción o inclusive la prostitución. Otra de las consecuencias alarmantes del conflicto armado es el reciente y acelerado incremento de las tasas de suicidio entre menores de edad, quienes han recurrido a quitarse la vida para evitar o liberarse del reclutamiento. ¿Cuál es su opinión? Pues es muy grave y es verdaderamente cierta esa afirmación o ese informe del señor relator. Hay mucho reclutamiento de todos los grupos armados. Hay niños que se están suicidando exactamente por no irse con el grupo armado que lo quiere reclutar, y esa situación es lamentable y confirma todas nuestras denuncias. ¿Y en Colombia quién investiga eso? En Colombia pues tiene que ser la Fiscalía General de la Nación. ¿Qué lo está haciendo? Pues hay un 90% de la impunidad en todo ese tipo, digamos, de violaciones a derechos humanos, al derecho internacional humanitario, de asesinatos y masacres. Todo eso se queda sin investigación adecuada y suficiente, y por lo tanto hay impunidad, no hay justicia. ¿Y ustedes en la ONIC, que es la Organización Indígena de Colombia, han logrado confirmar esta denuncia gravísima de los suicidios de los muchachos indígenas, encontrando esa la única manera de evitar el reclutamiento? Sí, es cierto lo que el señor Cali está señalando. Nosotros tenemos en nuestro Observatorio de Derechos Humanos como Organización Nacional ONI todas esas situaciones de hechos victimizantes contra pueblos indígenas, se presenta diariamente. Es más, en algún momento llegamos a establecer que cada 3 días en promedio hay el asesinato de un indígena. Y es que los muchachos indígenas o niños indígenas que están reclutando tienen qué edades en general. A nosotros nos pareció supremamente grave lo que hoy escuchamos, pero yo me quiero referir a lo que dijo el señor Cali, que confirma las denuncias. Niños entre 6 y 7 años a 13 años, 14 años de edad están siendo reclutados, y algunos pues se suicidan para no someterse. En esa edad. En esa edad. Es grave. Para evitar ser reclutado. Exactamente, para evitar el reclutamiento se suicidan. Sí, esa denuncia la hizo hoy el relator de Naciones Unidas. El Estado colombiano tiene información concreta, puntual sobre ese tema. El Estado colombiano, a través de la Fiscalía y los jueces, tienen información. Además, el Ministerio del Interior es, digamos, el ministerio responsable de la política pública del Estado colombiano, de hacer la coordinación, y ellos deben tener toda esta información. La Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, las Naciones Unidas ya está, imagínense, recogiendo y dando este informe tan preocupante, tan grave, que confirma todas las denuncias que el movimiento indígena viene haciendo en el país. Las denuncias que hizo hoy el relator de Naciones Unidas, señor Cali, habían sido hechas por ustedes antes ante los estamentos del gobierno. Sí, nosotros hemos ido haciendo estas denuncias tanto públicas como también ante la Fiscalía, pero repetimos, lamentablemente la impunidad judicial es más del 90%. Ahora, el señor Cali, durante su conferencia de prensa hoy, habló también sobre la manera como están afectando a nuestros pueblos indígenas la contaminación. En su conferencia de hoy, señor Jomí, el relator Cali de las Naciones Unidas hizo la siguiente denuncia. Pude sentir la contaminación en el aire y ver cómo el agua, la flora y la fauna se ha degradado.
La reacción de los empresarios supuestamente ha sido llevarles camiones con agua potable, pero esta es una respuesta lamentable, no solo porque las cantidades de agua no son suficientes para el aseo, la alimentación y el cultivo, sino porque no es solución permanente. Muchos de los daños causados son irreparables, por lo que es alarmante ver la pobre reacción institucional y empresarial ante esta situación. Urge el saneamiento de los ríos y de la tierra de la que dependen los pueblos indígenas para sobrevivir, en especial al considerar que muchos de ellos han sido declarados por la Corte Constitucional como un riesgo inminente de extinción física y cultural. La contaminación. ¿Cuál es su posición sobre esta denuncia del señor Cali? Bueno, las denuncias del señor Cali nos parecen pues muy graves, muy preocupantes, pero son totalmente ciertas, que nosotros celebramos que el señor Cali pueda recoger toda la información que las autoridades indígenas, sus comunidades, pueblos y organizaciones han suministrado, y ha ido a escuchar a varias regiones del país de viva voz de las autoridades y comunidades indígenas, y entre esas denuncias graves que el señor Cali recoge es que él informa que hay contaminación por los megaproyectos, o si no, hablemos en La Guajira, la minería del Cerrejón está contaminando a los territorios indígenas, sus comunidades indígenas, los está dejando sin agua. Allá hay desnutrición aguda y crónica de la población infantil indígena. Además, el mismo Estado aquí en Colombia ha denunciado y ha prohibido, después de la denuncia, el uso del mercurio que envenena los ríos de nuestra nación. En otras regiones del país hay contaminación por mercurio, por la contaminación que hacen por la extracción de la minería del oro, tanto legal como ilegal. Eso en varias regiones, por ejemplo en la Amazonía, en el Guaviare, se ha denunciado muchas veces por muchos organismos e informes de prensa de que hay contaminación de los ríos y que ya hay afectación en el organismo, en la piel, y inclusive hay pruebas de plomo en el cuerpo. Entonces son situaciones graves que están viviendo los pueblos indígenas, y yo creo que aquí el Estado colombiano, como su gobierno en cabeza del señor Gustavo Petro, tiene que tomar cartas en el asunto, establecer políticas públicas que eviten más muertes y más contaminación en los territorios indígenas. Y el asunto además es sumamente más grave, con todo respeto, porque es decir, no solamente es la afectación a los seres humanos, sino la contaminación del agua, el envenenamiento de los ríos, la extinción de todo tipo de seres vivos en las aguas. Exactamente, en el departamento del Chocó ha habido denuncias que hasta los peces no se pueden consumir. Las personas se han estado enfermando porque hay unas graves situaciones de contaminación con mercurio. Por la explotación de oro, no ilegal, claro. Exactamente. El oro. El oro. Pero el gobierno lo prohibió y lo siguen usando. Pues fíjese que en estos días el señor presidente fue a Ismina, y mientras estaba aterrizando en el helicóptero a la orilla de Ismina, a la cercanía de Ismina, vio con sus propios ojos desde el aire, mientras iba aterrizando, de que había maquinaria extrayendo oro de forma ilegal. Él lo denunció. ¿Y qué hacía el ejército? Entonces eso es una situación a diario, y eso que es ahí pegado a Ismina, a las orillas del casco urbano de Ismina. ¿Cómo será en otras regiones donde el acceso de los medios de comunicación o de los agentes del Estado o del gobierno no llegan? Allá hay ley de la selva, no hay ley, no hay corporación autónoma regional que controle, y ese es un llamado que tenemos que hacer al Ministerio del Medio Ambiente y a las corporaciones autónomas regionales para que intervengan adecuadamente y controlen, eviten esas minería ilegal, la tala de bosque, la construcción de carreteras de manera ilegal. Y es que, señor Jumi, el Estado, el gobierno, ha dado orden de destruir toda la maquinaria ilegal que está extrayendo minería en el Chocó, en Antioquia. Y una de dos, o asesinan a los autores o toman represalias en la región por haber exterminado
una de las maquinarias de explotación de oro y minerales. Por estas situaciones, claro, las autoridades y dirigentes indígenas viven y sufren permanentes represalias, persecución, amenazas, hasta asesinatos. Ahora, el señor Cali, relator de Naciones Unidas, también hizo hoy en la conferencia de prensa una denuncia sobre contratos de duración de 100 años que han obligado a firmar. Mire. Un caso particularmente alarmante es el del pueblo Nucac, recientemente contactado, que sin recibir el acompañamiento necesario por parte de las entidades públicas pertinentes, firmó un contrato de bono de carbono por un periodo de 100 años. Este contrato contiene una cláusula de exclusividad e irrevocabilidad a favor de una empresa privada, violando sus derechos territoriales de manera significativa. Es crucial que Colombia tome medidas inmediatas para reconocer a las autoridades de los pueblos indígenas como autoridades ambientales y adoptar un marco normativo que incluya garantías operativas y ejecutables en consonancia con los derechos humanos de los pueblos indígenas. Además, se debe establecer controles jurídicos específicos para la inversión en el mercado de la energía renovable, el carbono forestal y el programa Red Plus. La adopción de esas medidas es esencial para garantizar el respeto de los derechos de los pueblos indígenas y prevenir nuevas vulneraciones en el contexto de la transición verde. Desde mi punto de vista, podría decirte que es legal porque se hizo en el marco de la legalidad. Sin embargo, no es normal que una situación de esta se pueda desarrollar por el hecho de que es un contrato de 100 años. No es una vida, son 3 vidas, 3 generaciones las que van a estar vinculados a esta empresa. No se puede tener un contrato de esta índole, y lo que estoy haciendo es un llamado al Estado para que revise este contrato, pueda revertir el contrato, porque los pueblos indígenas, si bien es cierto, fue dentro de la legalidad, es un contrato ilegal porque no fue consultado, no fue traducido, y lo que les dijeron fue de que si no firmaban ese contrato no llegaría el desarrollo a sus comunidades, por lo cual fue firmado. ¿Qué le parece, señor Rubí? Pues nos parece muy grave y es preocupante, y menos mal que no lo estamos diciendo, ya lo hemos dicho, pero que lo diga el relator de las Naciones Unidas tiene que ser, digamos, de suprema gravedad, pero también tiene que el gobierno tomar cartas en el asunto para evitar que más situaciones se presenten y que se revierta este contrato y recupere el pueblo Nucac su derecho al territorio. Por otra parte, me gustaría que habláramos un poco de las recomendaciones que... Es fundamental, esa es la parte final. ¿Cuáles fueron las recomendaciones finales, totales, del señor Cali hoy al terminar su misión en Colombia? El señor Cali hace unas recomendaciones que debe haber mayor presencia del Estado con inversión pública. También está diciendo que debe haber cumplimiento al capítulo étnico del acuerdo de paz firmado en el año 2016 con la extinta guerrilla de las FARC y el Estado colombiano. Igualmente está señalando la importancia, la necesidad de superar el alto porcentaje de impunidad que hay en Colombia. Y finalmente, nosotros como Organización Nacional ONIG quisiéramos recomendarle al Gobierno Nacional que realice una sesión especial de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para que revise el estado de la seguridad de los territorios y sus autoridades que están siendo amenazados, perseguidos, para que se les brinde la protección tanto colectiva como individual, pero también para que se desvertebre, como dice el acuerdo de paz, toda suerte de grupos criminales que están rondando en los territorios indígenas y que están afectando y asesinando, masacrando y confinando a las comunidades indígenas. Pues hombre, es que a propósito de eso, señor Cuy, el acuerdo de paz tiene, yo recuerdo, un capítulo sobre asuntos étnicos. Eso no se cumple. No se está cumpliendo. Hemos hecho recientemente un estudio. Ese estudio está indicando que solamente el
el 11% ha habido de cumplimiento, es decir, que el 89% del acuerdo de paz está sin cumplir. Del acuerdo de paz en el punto étnico. En el capítulo étnico, exactamente. Entonces la recomendación y lo que esperamos del presidente Gustavo Petro y su gobierno es que haga mayores esfuerzos para cumplir este acuerdo con inversión social e inversión pública. ¿Usted qué piensa hacer ahora en adelante? Usted y la ONIC, después de las recomendaciones que ha hecho el relator de las Naciones Unidas. Estas recomendaciones son preliminares, no es la recomendación final. Nosotros como Organización Nacional Indígena, ONIG, hemos entregado el día de hoy un informe abundante de todo el observatorio que tiene la ONIG para que el señor Cali pueda complementar su información. Esta información de la ONIG coincide completamente con los datos de ACNUR, de OCHA, de Indepaz, de la Fundación Pares, de muchos otros ONGs y organismos internacionales que están haciendo investigaciones, tienen total coincidencia, de modo pues que el señor Cali puede tener la total confianza en la información que en el día de hoy le hemos entregado para que corrobore con toda la información y denuncias que ha recibido de las comunidades indígenas, que ha recibido seguramente de las ONGs, pero puede comparar nuestro Observatorio de Derechos Humanos para que su informe incluya estas recomendaciones y le pueda presentar al gobierno colombiano, al señor Gustavo Petro, para que él, estas recomendaciones de las Naciones Unidas, a través del señor Cali, la pueda implementar para aliviar un poco los dolores y sufrimientos que están viviendo los pueblos indígenas por cuenta de la violencia. Y mire, señor, este emblema o ese atuendo que tiene usted, ¿qué significa? Este es un símbolo de identidad, de espiritualidad y del territorio. Quiere decir Ocamá. Ocamá quiere decir el camino ya está tejido y construido. El camino de la nación Emberá de Colombia está construido y está simbolizado, representado en este Ocamá. Y pues este no es el único símbolo y tejido. Hay muchos otros símbolos. Pero eso usted es Emberá. Yo soy Emberá. No se dice Emberá, sino Emberá. Emberá es, digamos, la pronunciación correcta. Pero estamos en 18 departamentos. Pero fundamentalmente Antioquia, ¿no? Yo soy del departamento de Antioquia. Estamos en el Chocó, en Risaralda, en Caldas, en el Valle, en el Cauca, en Nariño. ¿Y cuánto hace que usted vive en Bogotá? No, pues yo me residencio en Bogotá, pero yo soy del resguardo Emberá, Jaiducamá. ¿Pero vive allá o vive aquí? Yo vivo aquí residenciado, pero soy de allá. ¿Y allá se atienden las necesidades del pueblo de Emberá? Allá vamos a visitar a la gente, a varias otras regiones, a Córdoba, a Caldas, al Valle, a Risaralda, al Chocó. ¿Y usted tiene esposa e hijos indígenas o ya occidentalizados? Occidentalizados, pero también en Berán. Tengo hijos en Berán. ¿Su esposa es en Berán? Sí. ¿Y sus niños también? También son en Berán. ¿Nacieron allá o aquí? Nacieron allá y algunos han nacido ya en la ciudad. ¿Y ustedes tienen un lenguaje especial en Berán? Sí, yo hablo la lengua en Berán. Yo estoy muy contento porque usted es una persona solidaria con la causa nuestra. ¿Y en su familia hablan en Berán o hablan casero? Hablamos el en Berán, sí. ¿Con sus niños y con sus esposa? Claro que sí. Eso es un patrimonio que nosotros tenemos y tenemos que continuar defendiéndolo. Bueno, señor Jumi, le pido, por favor, que en idioma en Berán, en lengua en Berán, despida nuestro programa y agradezca la sintonía. Y a ustedes les agradecemos la sintonía y los invitamos a continuar aquí en CMI. CMI presentó Pregunta a Yamil. Noticentro 1, CMI. Convocatoria de constituyente anuncia presidente Petro para cambiar instituciones y adelantar reformas.
El presidente reconoce fracaso del acuerdo nacional que había propuesto. Es muy difícil convocar a una constituyente por falta de tiempo, dicen constitucionalistas. Relator de la ONU denuncia que muchachos indígenas se suicidan para evitar reclutamiento de ilegales. Refuerzan seguridad para el Cauca. Controla precios de medicamentos. Gobierno nacional insiste en cambiar trazado del metro para Bogotá. Disturbios estudiantiles en Bogotá y Medellín. Sigue cayendo la industria en el país. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias en Cali, donde se reunió con la minga indígena. El presidente Gustavo Petro aseguró que Colombia tiene que ir a una asamblea constituyente si no se pueden llevar a cabo las grandes reformas que él ha planteado en su gobierno. Desde Puerto Resistencia en Cali, ante la minga del suroccidente, el presidente Gustavo Petro propuso una constituyente. Si las instituciones que hoy tenemos en Colombia no son capaces de estar a la altura de las reformas sociales que el pueblo a través de su voto decretó, demandó y ordenó, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Colombia no se tiene que arrodillar. Dijo que se equivocó, que fue ingenuo al pensar en un acuerdo nacional para materializar el cambio. Y ahí comenzamos a cometer errores nosotros, los del gobierno. Yo, como presidente, no nos querían. Estaban ahí para aprovechar el puesto. Insistió en que lo quieren tumbar del gobierno. Nos quieren arrinconar. Quieren tumbar los decretos. Quieren tumbar el gobierno del pueblo. Ese es el momento histórico en el que estamos viviendo. No es el momento de un acuerdo nacional como propuse. Y puso como ejemplo las decisiones judiciales que han sacado de las embajadas a los funcionarios nombrados por él. Hoy no tengo diplomáticos en México. A todos los sacaron con decisiones judiciales. De otro lado, el jefe de Estado se refirió a la situación de su hijo, Nicolás Petro, y al video revelado este viernes sobre el allanamiento a su vivienda. Yo le dije a Barbosa, nunca hablaré con usted ni con ningún fiscal de mi hijo. Si la hizo, la hizo. Sino que se defienda como cualquier ciudadano y que sea juzgado como cualquier ciudadano. Pero ahora se jactan porque van a salir de la fiscalía mostrando el video donde el CTI allanó como si fuera Pablo Escobar su apartamento para mostrar las imágenes. En Puerto Resistencia, símbolo del estallido social, el presidente Gustavo Petro se encontró con la minga del suroccidente. Desde aquí le pidió al Ministerio de Cultura declarar este lugar monumento nacional. Que nosotros venimos de la primera línea y nos enorgullecemos. Convocar una Asamblea Nacional Constituyente tal como lo quiere el presidente Gustavo Petro tardaría mínimo 2 años por los pasos dispendiosos que debe cumplirse para poder sesionar. Así lo afirman expertos constitucionalistas consultados por Noticentro 1 CMI. Convocar una asamblea constituyente no es tan fácil. Los constitucionalistas consultados por CMI así lo dicen y explican qué se necesita para que pueda sesionar. Yo creo que una constituyente es muy difícil. Se necesitan mayorías absolutas en el Congreso de la República, lo cual está demostrado que no lo tiene el Congreso. Se necesita control de constitucionalidad, que en la práctica es más o menos 1 año. Y debe haber un margen para las campañas políticas. Y en el mejor de los casos, la constituyente estaría deliberando en el segundo semestre del 2025 o en el primer semestre del 2026, evento en el cual se cruzaría con el calendario electoral. El expresidente de la Corte Constitucional, Mauricio González, dice los trámites que debe cumplir. Mediante una ley a través de la cual se llama al pueblo a una consulta popular para que decida sobre la Asamblea Constituyente. El segundo acto es la consulta popular misma, donde el pueblo aprueba o imprueba esa convocatoria a la Asamblea Constituyente con una mayoría, con una votación superior al tercio del censo electoral como voto afirmativo. Es bastante exigente. Y en tercer lugar está propiamente la elección de los delegatarios
que hace el pueblo a través del voto popular. Y el expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, exguerrillero del M-19, Antonio Navarro, dijo: no luce necesaria una Asamblea Nacional Constituyente en estos momentos. Los pueblos indígenas de Colombia se encuentran en una situación crítica y en riesgo de extinción. Así lo denunció el comisionado de la ONU para los pueblos indígenas, Francisco Calizay. El experto internacional denunció el reclutamiento de menores de edad y el abuso sexual de mujeres por parte de grupos armados. El relator de la ONU expresó alarma por la difícil situación de los niños y mujeres indígenas. Mientras unos son reclutados forzadamente, ellas son víctimas de abuso sexual. Desafortunadamente el reclutamiento forzoso en las comunidades indígenas varía y hay una situación en la cual se puede ver de que hay niños inclusive de 6, 7, 8 años que están siendo reclutados, y es una situación que es preocupante esencialmente por la cuestión de la violación al derecho internacional humanitario por la utilización de niños en un conflicto que desafortunadamente los afecta a ellos directamente. Esa es una situación, y lo que las comunidades me estuvieron compartiendo es de que han hablado con los niños porque han habido suicidios e intentos de suicidios. Y cuando han hablado con los niños de intentos de suicidio, lo que ellos responden es de que es la única forma que ellos han encontrado de liberarse de estos reclutamientos forzosos. Estos niños también son usados en labores de inteligencia para los grupos armados, según denuncia Cali. Ya se ha detectado de que han regresado niños y que están haciendo, trabajo de inteligencia. Entonces esto lo que ha creado es desconfianza de las comunidades, porque se los llevan a la fuerza y de repente los liberan. Entonces las comunidades en este momento no se sienten seguras porque ya no pueden hablar de sus cosas, ya no pueden hablar ni siquiera de una situación de desarrollo, porque inmediatamente son castigadas por los grupos armados. Entonces de ahí, a partir de eso, es de que han tomado una decisión desafortunada de que ya no confían ni siquiera en sus propios niños cuando son liberados. Y asegura que por la violación permanente de los derechos de las comunidades ancestrales, 71 pueblos indígenas de los 115 que existen en Colombia están en riesgo de extinción. El gobierno nacional ordenó un despliegue policial en el departamento del Cauca ante el aumento de la violencia y el narcotráfico. 600 uniformados llegaron a la región. El gobierno nacional lanzó la operación Cauca en Popayán. Al acto de lanzamiento fueron los gobernadores del Valle, Dilian Francisca Toro, y de Cauca, Jorge Octavio Guzmán. También los alcaldes Alejandro Eder de Cali y Juan Carlos Muñoz de Popayán. Además, participó el director de la policía, el general William René Salamanca. Cuenta con una fortalecida unidad básica de inteligencia, de contrainteligencia y de policía judicial, para enfrentar con mayor contundencia el multicrimen y atacar sus finanzas ilícitas. Llegan 600 uniformados nuevos y se crea un comando de la policía en Santander de Quilichao, Cauca, que buscará fortalecer la vía panamericana y otros corredores estratégicos para impedir el tráfico de drogas. El presidente Gustavo Petro, que debía ir en horas de la tarde, se excusó. El gobierno emitió una nueva circular sobre el control de precios de medicamentos. En el documento se incluyeron países como India, Sudáfrica y Grecia como referencia internacional para calcular los precios máximos de los fármacos que se comercializan en Colombia. Hoy se conoció la circular 1824, por la cual se establece la metodología para el control directo de los precios de los medicamentos en el país, modificando así la circular 03 de 2013, firmada por el entonces ministro de Salud, Alejandro Gaviria. En este nuevo documento de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos se establecen unos topes del valor adicional que cobran las instituciones prestadoras de servicios por el proceso de distribución de los fármacos. Para las prestaciones comerciales con precio máximo de venta menor o igual a 1.150.000 pesos, podrán adicionar un porcentaje de hasta el 7%. Para las prestaciones comerciales con precio máximo de venta mayor a 1.150.000 pesos, podrán adicionar un porcentaje de hasta el 3.5%. En la nueva circular se toman como referencia de precios internacionales a países como Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, y se incluyó a India, Grecia y Sudáfrica. Dejaron por fuera de las referencias a Argentina y Uruguay. La fiscal encargada Marta Mancera aclaró que no hubo presiones a Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, para declarar en contra del mandatario.
La fiscal general de la Nación encargada, Marta Mancera, reveló que sí se reunió con el presidente de la República, Gustavo Petro. Sí, señor, hablé con el presidente en una reunión del presidente con Marta Yanira Mancera como fiscal general de la Nación. Las otras personas, si estuvieron o no estuvieron, no depende de que yo lo diga en este escenario, porque no hice ninguna reunión con ninguna otra persona distinta. Me referiré a la reunión del presidente de la República. También se refirió a que la fiscalía no presionó a Nicolás Petro, hijo del presidente, para que declarara en contra de su padre. Jamás nosotros pedimos el interrogatorio fue ofrecido. Por lo tanto, eso es un tema que no me voy a referir más porque está dentro del marco del procedimiento del cual fue con todas las garantías procesales. Entre esas estuvo presente su abogado. Las declaraciones se dieron en medio de la rueda de prensa donde se anunció que fueron capturadas 4 personas dedicadas al contrabando. El ministro del Transporte, William Camargo, afirmó que Bogotá tiene en sus manos la información completa que puede definir el futuro de la primera línea del metro. El gobierno nacional insiste en que el trazado sea subterráneo. No quisiéramos pasar esta página y dejarle a Bogotá un legado tan desastroso como el que un proyecto elevado. Pese a las declaraciones del alcalde de Bogotá, Carlos Galán, sobre la primera línea del metro, el gobierno nacional insiste en un trazado subterráneo. A mí me sorprendió el pronunciamiento del alcalde, él lo planteó al interior de la mesa, pero lo que nosotros le entregamos fue una información con los contenidos técnicos. El documento final lo invitamos a que lo revisara de manera conjunta para mirar escenarios y sensibilidades, porque indudablemente nos han hablado de un metro que en teoría está en 2028 iniciando operación, pero sobre el cual no tenemos todavía el detalle de los diseños aprobados en definitiva. Sabemos de una viabilidad que entregó el consultor, vamos a pedir por intermedio de la Junta Directiva de Metro que nos faciliten la información de detalle y también acordamos con él una revisión de los resultados del estudio. Anunció el ministro que los recursos se garantizarán para este y otros proyectos que también se están revisando. Los recursos están disponibles, la bolsa presupuestal que está para el componente metro y los COMPES, tanto para Bogotá como para Medellín, están dispuestos en el presupuesto de la Nación y es nuestra responsabilidad honrarlos. En sus declaraciones también se refirió a la propuesta de un cobro por valorización en las vías del país, que podría entrar en marcha en los próximos días. El Consejo de Estado anuló la designación de Andrés Hernández como cónsul de Colombia en México. La sección quinta anuló el decreto que designó al cónsul en México, Andrés Hernández, por la vulneración de las reglas de la carrera diplomática. El fallo advierte que para el momento de su expedición, por lo menos existía una persona perteneciente a la carrera diplomática y consular en disponibilidad para ser designada en dicha plaza. El presidente Petro se pronunció, pues en noviembre, el Tribunal de Cundinamarca tumbó el nombramiento del embajador en México, Moisés Ninco. Todos los nombramientos que hice en la Embajada de México fueron demandados y los jueces fallaron en mi contra. Los funcionarios que nombré lograron la liberación de decenas de colombianos retenidos por bandas en México y salvaron la vida de decenas de mujeres que eran conducidas a la esclavitud sexual. El único funcionario de alto nivel no demandado y que permanecerá en su cargo es el que nombró Duque. La Fiscalía anunció la captura del exfiscal de la Jurisdicción Especial para la Paz, Carlos Julián Bermeo, condenado por el delito de soborno. Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación y del Gaula Militar capturaron en Bogotá a Julián Bermeo, exfiscal de la JEP, para que cumpla una condena de 8 años de prisión por el delito de cohecho propio, por haber recibido en el año 2019 un pago de $40.000. Según la Fiscalía, el soborno era para beneficiar al exnegociador de las FARC, Jesús Santrich, en el trámite de no extradición que cursaba en su contra en la JEP, por su vinculación con un presunto caso de narcotráfico posterior a la firma del acuerdo de paz. El líder del Partido Comunes y excomandante de las extintas FARC, Rodrigo Londoño, pidió perdón por los secuestros y homicidios cometidos por la desaparecida guerrilla en el departamento de Santander. Visiblemente molestos por la no presencia del alto gobierno, victimarios de las extintas FARC, en cabeza de su exjefe Rodrigo Londoño, alias Timochenko, y las víctimas se vieron las caras hoy por primera vez en la Universidad Industrial de Santander del municipio de Barbosa para dar cumplimiento a lo acordado en el proceso de paz con la JEP. No estuvieron los nombres que hubiéramos querido estar aquí, haber tenido el ministro del Interior, pero bueno, haber tenido a Oti Patiño. Pese al desplante del alto gobierno,
Para el máximo jefe de esta extinta guerrilla, tras los acuerdos de paz, además de dar la cara, se debe reparar, pero no solo con dinero. De esta manera quedaron instaladas las primeras mesas regionales de paz que buscan esclarecer la verdad de lo que pasó y la reparación a las víctimas de estos hechos que en Santander superan las 260.000, de las cuales 225.000 ya fueron reconocidas como sujetos de reparación. El edificio de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional, que conserva más de 3 millones de especies de flora y fauna, está a punto de desplomarse por el hundimiento de su estructura. El edificio puede caerse. La conservación de la historia natural en Colombia está en riesgo por los graves daños estructurales del edificio de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional. Por la época en que se construyeron y la forma en que se construyeron, primero no son sismo resistentes, segundo los edificios colapsaron estructuralmente porque un edificio se hace para que se mueva, ha chocado con el otro que no lo hacen para que se mueva. El edificio conserva más de 3 millones de especímenes para investigación científica, algunos de ellos recolectados por José Celestino Mutis hace más de 200 años. Además sirve para la exhibición, pues ahí también funciona el Museo de Ciencia Natural con más muestras en el país. La desaparición de estos especímenes es una pérdida de memoria de la nación colombiana porque, por ejemplo, tenemos especímenes que son propios de capturas realizadas en la época de José Celestino Mutis, sitios donde ya se han transformado dramáticamente, sitios donde ya no hay ningún resto de lo que había en esa zona. Esta grieta es la muestra de que el edificio se está hundiendo y dejando fisuras por todo el lugar. Es una muestra tangible de lo que está pasando con la estructura. Puede ingresar las personas, pero estamos monitoreando permanentemente. Pero si la situación sigue así, habrá un momento en que el museo tiene que cerrar. Una lluvia o un movimiento telúrico podrían causar un daño irreparable al edificio y a las muestras científicas, como quedó en evidencia este año con una de las primeras lloviznas de inicio de 2024 que estuvo a punto de dañar la colección de aves. La colección de aves fue completamente inundada por el aguacero, colapsaron las canales del edificio y se nos entró el agua a la colección de aves. Construir un nuevo edificio requiere una inversión millonaria. Necesitamos 124.000 millones de pesos para construir las nuevas edificaciones. El gobierno a través del Ministerio de Ambiente ya está enterado de lo que pasa en la universidad y el riesgo que corre la colección científica que comprende desde muestras de mariposas únicas en Colombia, el ave nacional, esqueletos de ballenas y hojas secadas y documentadas por Mutis. 5 heridos y una patrulla de la policía vandalizada es el saldo que dejan los disturbios registrados en las últimas horas en la Universidad de Antioquia. Así se incineró la camioneta de la policía en uno de los accesos de la Universidad de Antioquia. Minutos antes, encapuchados retuvieron el vehículo y se pasearon en él con insultos y burlas contra los uniformados. Por varias horas hubo confrontaciones entre la antigua ESMAD y los encapuchados. La jornada de violencia deja hasta el momento 5 personas heridas. Posteriormente, la Personería Distrital de Medellín acompañó un cordón humanitario para el retiro de estudiantes y demás personas de la universidad. A través de su cuenta en X, el alcalde de Medellín aseguró que fueron cerca de 50 encapuchados quienes bloquearon la calle Barranquilla y rechazó estos actos que al parecer fueron promovidos por el desacuerdo en las últimas consultas para la elección del nuevo rector. En Bogotá hubo fuertes enfrentamientos en inmediaciones de la Universidad Nacional entre personas encapuchadas y la fuerza pública. Con piedras y bombas de pintura, estos encapuchados agredieron una patrulla de la policía que iba transitando sobre la NQS hacia el sur a eso de las 3 de la tarde. Situación que inició el conflicto entre los encapuchados y los miembros de la fuerza pública. Los manifestantes, con los carteles que desplegaron en la entrada de las instalaciones, solicitan al gobierno nacional que garantice una correcta elección del rector de la institución. Las autoridades se vieron obligadas a realizar cierre total de la calzada occidental de la NQS, que en plena hora pico generó un colapso monumental al tráfico de los vehículos que transitaban de norte a sur por ese importante corredor vial. Desesperados porque no saben nada de ellos, desde hace una semana se encuentran los familiares de los 17 militares colombianos detenidos en Haití, señalados de haber participado en el crimen contra el presidente de la isla, Jovenel Moïse.
En medio de la crisis social, política y de violencia que vive Haití, el gobierno colombiano ha expresado su mensaje para que se retorne la democracia en ese país. Y mientras tanto, los familiares de los 17 colombianos acusados de haber asesinado al presidente Jovenel Moïse manifiestan por medio de la abogada Sondra McCollins que no tienen ni idea de dónde están los detenidos. Desde el martes pasado no sabemos nada de los 17 colombianos, ni la cónsul ha podido verificar su estado de detención, ni dónde se encuentran, ni cómo están. Si no están muertos, están a horas de estarlo. O sea, ya es un hecho anunciado. Ya llevamos 12 días en esta situación y no ha pasado absolutamente nada. Dicen que en Haití, por las revueltas, no hay institucionalidad. Aquí no hay con quién ni hablar ni hacer nada porque no hay Estado, no hay institucionalidad. Están completamente en caos. En ese orden de ideas, entonces, ¿qué hacer usted que es la defensora de esos 17 connacionales? Bueno, pues yo ya le solicité oficialmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que nos permita una medida cautelar para favorecer la vida, la integridad física de estos 17 colombianos y permita una delegación internacional que vaya, haga los buenos oficios y los extraigamos. No hay otra forma, no hay otra manera de hacer las cosas. Reconoce la abogada de los colombianos que la única solución sería una misión internacional de alto impacto que pueda sacar a quienes corren peligro allí, incluidos los detenidos colombianos. La Fuerza Aérea continúa en labores de rescate de un médico y un guía de montaña que se accidentaron en la Sierra Nevada de Santa Marta. Ya son 2 días de labores de rescate que se ha puesto en marcha por parte de la Fuerza Aérea en la Sierra Nevada de Santa Marta para buscar a 2 parapentistas que sufrieron un accidente en una zona de difícil acceso. Por medio de un video enviado a medios de comunicación, un vocero de la Fuerza Aérea explicó lo sucedido. El helicóptero Ángel de la Fuerza Aeroespacial Colombiana del Comando Aéreo de Combate número 5 inició también la maniobra de inserción de personal de la Cruz Roja Colombiana, una maniobra que llevarán a través de una navegación hacia el punto. En el operativo de rescate también hace presencia la Cruz Roja Colombiana. 2 aeronaves de vigilancia y reconocimiento han sido enviadas desde el Comando Aéreo número 3 en Barranquilla para sobrevolar la zona montañosa y localizar a los 2 parapentistas. El Papa Francisco designó al obispo auxiliar de Bogotá, Monseñor Luis Manuel Alí, como secretario general de la Comisión Pontificia de Protección de Menores de Edad que lucha contra la pederastia en la Iglesia Católica. Monseñor Alí, quien debe dejar también su cargo como secretario general de la Conferencia Episcopal Colombiana para viajar al Vaticano, es psicólogo clínico y mano derecha del cardenal Luis José Rueda Aparicio. La Comisión Pontificia de Protección de Menores de Edad fue creada por el Papa Francisco en 2014. 3 días completan los indígenas en Verá, a las afueras de la sede del Ministerio de Vivienda en Bogotá. Comerciantes del sector reportan pérdidas millonarias. Millonarias pérdidas se están registrando en los establecimientos comerciales, en su mayoría restaurantes, que están al lado del Ministerio de Vivienda, en donde desde hace 3 días más de 300 indígenas acampan sobre la vía impidiendo el paso peatonal. Sin embargo, aunque no somos responsables del tema, nos hemos visto tremendamente afectados porque las ventas se han ido al mínimo. Me gustaría invitarlos a seguir y que miraran cómo estamos y cómo, si podemos mirar detrás de ustedes, cómo nos toca traer la clientela desde una cuadra. La salubridad es otro de los temas que les preocupa, pues los indígenas están haciendo sus necesidades a las afueras de sus locales. Pues en las noches no lo sabemos, están por los lados de las paredes, de las puertas, de las esquinas. Por medio de un video enviado por redes sociales, el secretario de Gobierno de Bogotá rechazó las vías de hecho tomadas por la comunidad indígena. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, rechazó el violento hurto de una patineta o a un joven que iba en una patineta en un puente peatonal en Bogotá. Te la pego, hágale, teléfono. En el puente peatonal de la NQS con calle 80 en el norte de Bogotá, un ciudadano fue víctima de un violento atraco en el que fue despojado de su celular y su patineta eléctrica. El alcalde de Bogotá rechazó lo sucedido. No puede ocurrir que en un puente, sobre una vía principal, en zonas de alto tráfico de personas ocurran este tipo de cosas. En un video grabado por la víctima se logra identificar los rostros de los delincuentes. El alcalde se refirió a esta grabación. En este caso tenemos un video, afortunadamente, que muestra además la cara del delincuente, que lo capturemos lo más pronto posible. Ya el general Gualdrón está trabajando en eso, entre otros, para enfrentar esa dinámica de hurto de bicicletas, de hurto de patinetas, de hurto de celulares. Por lo pronto, la policía continúa las investigaciones para dar con el paradero de los responsables.
La plenaria de la Cámara estudiará un proyecto de ley que busca implementar programas de salud mental en los colegios ante el incremento de casos de suicidio entre los jóvenes. Ante el aumento de los casos de suicidios en los últimos años y la atención de trastornos y enfermedades mentales, el Congreso, a través de varias bancadas, impulsa una serie de proyectos para promover la salud mental. Tenemos que actualizar y modernizar una ley que lleva más de 10 años, donde después de pandemia vimos cómo se han agravado los problemas de salud mental en la población. Los proyectos están focalizados en los menores, pues según cifras del Ministerio de Salud, en una encuesta hecha a adolescentes, más del 52% presentaba síntomas de ansiedad. Desde el mismo colegio se pueden atender, entonces los colegios deben no solamente participar en el diseño y ejecución, sino también generar entornos seguros. Se contempla más atención en las instituciones privadas y públicas. En Estados Unidos, Miami Beach declara el toque de queda nocturno. El primer ministro de Israel rechazó la tregua propuesta por Hamas. Las noticias del mundo en Noticentro 1, CMI. Miami Beach, durante las vacaciones de primavera conocidas en Estados Unidos como Spring Break, tendrá toque de queda nocturno, iniciando hoy hasta el final del fin de semana. Esto se da en respuesta a la aglomeración de multitudes y al aumento de comportamientos agresivos. Fuertes tormentas que incluyeron tornados barrieron el este de Indiana y el oeste de Ohio en las últimas horas, causando la muerte de al menos 3 personas. Además, más de 45 millones de ciudadanos de Texas hasta el oeste de Pensilvania se encuentran bajo la amenaza de emergencia climática. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, nuevamente rechazó un acuerdo de tregua presentado por Hamas, calificándolo como poco realista. Además, dio la aprobación para llevar a cabo la operación militar en Rafah, la ciudad del sur de Gaza, donde se refugian más de 1 millón de personas. En enero, la producción de la industria manufacturera cayó 4,3%, según el DANE. Durante 11 meses consecutivos, la producción industrial ha registrado cifras negativas. En enero de este año, la producción de la industria manufacturera cayó 4,3%. Las actividades más afectadas son confección de prendas de vestir, menos 21,8%, industrias básicas de hierro y acero, menos 16,3%, fabricación de productos minerales, menos 11,5%. Las ventas reales también disminuyeron 4,1% y el personal ocupado cayó 1,1% en el primer mes de este año. Los siguientes sectores registraron cifras positivas en producción: suministro de electricidad y gas 5,2%, explotación de minas y canteras 2,5%, captación, tratamiento y distribución de agua 0,9%. El director de la Asociación de Alumbrado Público, Armando Gutiérrez, rechazó un proyecto decreto del gobierno que pondría en riesgo la financiación del sector. El proyecto decreto del gobierno sigue recibiendo críticas por parte del sector eléctrico, que esta vez advierte sobre apagones en la infraestructura del alumbrado público del país. La propuesta del Ministerio de Minas plantea que el pago del alumbrado público no esté dentro del recibo de la luz con el fin de aliviar las tarifas. Sin embargo, se advierte que esto puede generar un no pago de los usuarios, ocasionando una crisis para financiar esta operación. Se afecta la remuneración del pago de energía, administración, funcionamiento de este servicio y genera un riesgo grandísimo que nuestros municipios y ciudades se terminen apagando, creando un clima mucho más gravoso de inseguridad ciudadana. El dirigente dijo que no se tiene un sustento técnico para esta propuesta, por lo que pidió no expedir este decreto. La medida no es técnica, no está sustentada, no consultó los territorios. Creo que la deberían revisar de manera tranquila, sosegada, para no crear un nuevo problema que hoy no tenemos. La medida del gobierno ha sido rechazada en pleno por parte de los gremios y los entes territoriales. El suministro de energía de Bogotá se podría haber afectado por una manifestación en el municipio del Colegio, en Cundinamarca. El Grupo de Energía de Bogotá lanzó la alerta. Necesitamos el apoyo del gobierno nacional
Está a punto de completarse una semana de las manifestaciones que protagonizan los residentes del municipio de El Colegio en Cundinamarca, a las afueras de la central hidroeléctrica Paraíso, que no han permitido al personal de Enel adelantar los mantenimientos preventivos que demanda la central y que ponen en riesgo incluso el suministro energético de Bogotá. A través de un video compartido por redes sociales, la entidad alerta por lo que podría ocurrir si persisten las manifestaciones. Si persiste en los días, pues vamos a tener que finalmente declarar la indisponibilidad completa de esta cadena de generación, es decir, 600 megavatios. La indisponibilidad de la central hidroeléctrica El Paraíso trae riesgo para la estabilidad del sistema interconectado nacional, sobre todo en la zona oriental y en Bogotá. Los manifestantes solicitan que se les cumpla con el arreglo de las vías del municipio y que les den garantías para el fortalecimiento del cuidado ambiental de su territorio. El Consejo Gremial Nacional advirtió que el decreto que delimita la explotación minera en áreas naturales genera incertidumbre sobre esa actividad productiva. La medida del gobierno que declara y delimita las zonas de reservas naturales sigue generando incertidumbre para el desarrollo de la actividad minera en Colombia. Así lo señalan los gremios de la producción y en especial de este sector, a manifestar que no se tiene fundamentos técnicos sobre el decreto expedido por el Ministerio de Ambiente. Este decreto genera enormes dudas en el ámbito político y empresarial, dudas muy similares, es decir, el efecto que este decreto tiene en la inversión en el territorio, en las inversiones y en el impulso económico que da la minería en muchas regiones del país. El dirigente señaló que las declaraciones de la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, serán válidas siempre y cuando se corrija el decreto. Hay que corregirlo, porque de lo contrario va a seguir teniendo efectos en los territorios, va a seguir pasando por encima de las autonomías locales de las corporaciones. Se piden garantías para los títulos vigentes. El director de la Asociación de Geólogos y Geofísicos de Energía, Flover Rodríguez, afirmó que el 50% de los profesionales del sector están sin empleo. La encuesta nacional sobre empleabilidad de profesionales en ciencia de la tierra revela que el 50%, al menos 6.000 geólogos en el país, están sin empleo. El 22,2% de los profesionales manifiesta incluso no haber recibido ingresos en los últimos 2 años. La razón se fundamenta en la baja actividad del sector de hidrocarburos, la no exploración petrolera y la incertidumbre. El negocio de la exploración es un negocio de alto riesgo, ¿sí? De inversiones importantes. Por eso normalmente es el negocio que se castiga de primero cuando hay que hacer recortes. El dirigente señala que se tiene menor inversión y por ende afecta la remuneración de los geólogos. Todavía hay incertidumbre y eso impacta directamente en las decisiones que toman las compañías, tanto del sector minero como del sector hidrocarburos. Se pide mensajes de certidumbre para recuperar la confianza de esta industria. Este año se han impuesto multas por más de 17.000 millones de pesos por abusos contra los consumidores. Esto lo reveló la superintendente de Industria, Cielo Rusinque. La mayor cantidad de quejas de usuarios por incumplimiento a las normas que protegen a los consumidores tienen que ver con actividades asociadas al turismo, como los viajes, por ejemplo, y la publicidad engañosa. Por eso la Superintendencia de Industria y Comercio intensificó los controles en el aeropuerto El Dorado y otras terminales aéreas para proteger a los consumidores. La primera acción que tiene que hacer el consumidor es quejarse ante el proveedor del bien o servicio, ante el comerciante. Ese es el primer requisito de procedibilidad para, en caso negativo de no sentir que hay una protección a su derecho fundamental en esa relación asimétrica que existe del cara al proveedor, pueda sino acceder a la Superintendencia de Industria y Comercio. La Superintendencia informó que en lo corrido del 2024 se han impuesto multas superiores a 17.500 millones de pesos por vulneración de los derechos de los consumidores. La reforma laboral motivó un enfrentamiento entre el gobierno y FENALCO. Eso es lo que explica este gremio, que calificó como una amenaza el anuncio que hizo el gobierno sobre costosas multas a empresas que incurran en prácticas de discriminación laboral. Lo que hizo el viceministro del Trabajo fue una amenaza. Así reaccionó el presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, al anuncio hecho por el viceministro de Trabajo, Edwin Palma, de sancionar hasta con 5.000 salarios mínimos a las empresas que celebren pactos colectivos de corte antisindical,
consideró que se trata de un mecanismo de presión para que se apruebe la reforma laboral en el Congreso. O sea que esto es un chantaje, es una presión indebida a los congresistas y nosotros lamentamos desde FENALCO que se esté utilizando, tal vez de una manera ya desesperada por parte del Gobierno Nacional, tratar de pasar a los trancazos una reforma laboral que no le conviene al país. En redes sociales el viceministro Palma le respondió que cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley laboral no es amenaza ni chantaje, es un deber y además es su obligación y la de sus agremiados. La ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, anunció la ampliación de la cobertura del plan de apoyo a los cafeteros. La ministra de Agricultura anunció la ampliación de la cobertura del Fondo de Acceso a Insumos Agropecuarios y dijo que ya no se limitará a solo 90 municipios, sino que se extenderá a todos los que lo necesiten. Para que parte de esa bolsa de 50.000 millones de pesos que se destinaron del FAIA para el café pueda extenderse a varios municipios, dentro de ellos también los del departamento de Caldas y los de las regiones que están participando hoy aquí en este encuentro. Además aseguró que hay nuevos recursos para crédito blando dirigido a pequeños caficultores del país, sobre todo para la renovación y el soqueo. Estos 50.000 millones de ICR lo que significa es un redescuento de hasta el 40% de créditos que se den para efectos de la renovación del cafetales. La ministra entregó estas noticias en Chinchiná, Caldas, a donde asistió para hablar con representantes del gremio caficultor del eje cafetero. Los principales empresarios de Antioquia, reunidos en ProAntioquia, alertaron por lo que denominaron escasos avances en la ejecución del plan de desarrollo del gobierno nacional. Una de las alertas del empresariado al presidente Gustavo Petro es que solo hasta el momento se cuenta con información del avance del 35% de los indicadores establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo. Desde las regiones lo que hemos pedido es acelerar la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, que en últimas eso significa crecimiento económico, desarrollo económico para las regiones en este momento en el que el país lo está necesitando. El presidente del Grupo Argos, Jorge Mario Velázquez, se refirió a la crisis en la construcción y dijo que se debe continuar buscando métodos para estabilizar el sector. Los datos que salieron de disminución en el mes de enero no son importantes, pero yo creo que se están tomando medidas desde las regiones, de nuevo, desde los municipios, de facilitar los POT, de construir alianzas entre lo público y lo privado. Las declaraciones fueron entregadas durante la Asamblea Anual de ProAntioquia, convocada en Medellín. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,15% a 1.285 puntos. La acción de Cementos Argos fue la que más subió, con una valorización de 5,81% a 8.200 pesos. La acción de Celsia fue la que más bajó, con una pérdida de 8,74% a 3.500 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Bancolombia, al movilizar más de 433.000 millones de pesos, con una variación estable a 31.700 pesos. Y el dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 3.884 pesos con 64 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.780 pesos y la venden entre 1.820 pesos. Un euro cuesta 4.241 pesos con 10 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.82. El azúcar se transó en 22,14 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $81. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $85.33. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.210 pesos. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.